Estimados amigos, bienvenidos a nuestro canal YouTube. Nos encontramos aquí nuevamente en nuestra sección entrevistas con un invitado muy especial. Nos acompaña Diego Cánovas. Él es un profesor universitario, historiador, sobre todo de la historia del arte y del patrimonio. Y en particular ha escrito mucho, ha publicado sobre lo que significa la presencia del llamado Art Nouveau en Perú, particularmente en Lima. Y tiene una última publicación, investigación sobre el cementerio Presbítero Maestro, que es una expresión del Art Nouveau en Lima. Sobre eso hablaremos dentro de un momento. Diego, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Y quizás empezaríamos por saber, para conocimiento de todos, ¿qué es el Art Nouveau? Bueno, el Art Nouveau es un movimiento artístico que engloba no solamente la arquitectura, sino engloba toda digamos, el elenco social. Engloba litografía, engloba pintura, arquitectura. Es un movimiento, digamos, social, representativo de lo que son las clases más pudientes, los nuevos ricos, en otra palabra, las clases emergentes a inicios del siglo XX. Finales del XIX se da en Europa, llega al Perú aproximadamente muy tempranamente, a inicios del siglo XX. En 1901 ya hay representaciones del Art Nouveau, no escultóricas, no arquitectónicas, pero sí escultóricas, y en realidad lo que va a primar es un diseño original, asimétrico, que sea difícil de copiar, que no siga un canon estricto. Hay una libertad total y absoluta, y lo que se trata al final es de identificar un diseño con una familia. Y eso es una idea de prestigio, de progreso social, de lo que es la ideología de las familias burguesas de la época. En Europa se desarrolló con fuerza, en algunas ciudades en particular, ¿no? Y luego, cuando vino aquí, fue Lima la que recibió esa influencia fundamental. Fundamentalmente, sí. Estamos hablando de que para que se produzca Art Nouveau tienes que tener un cóctel de, digamos, de circunstancias. La primera es que haya dinero circulante, que haya una economía importante, que haya hecho generar nuevas riquezas a nuevos estratos sociales de la burguesía. Eso sería lo primero. Luego tienes que tener solares, tienes que tener espacios para poder construir, y no todos los espacios son buenos, ¿sabes? Porque la idea es ganar prestigio. Entonces, si tú tienes edificaciones de tipo singular, como puede ser la Catedral de Lima, y tratas de ganar prestigio haciendo tu casona, por muy Art Nouveau que sea, al lado de la catedral, en vez de ganar, lo que hace es perder prestigio. O sea, tienes que tener una ubicación adecuada. Y por último, tienes que tener también, digamos, una generación de alcance económico, dinero circulante, para poder generar este tipo de arte que provoca una competencia entre distintas personas. Y ese caldo de cultivo se da en la Lima de inicios del siglo XX. Entonces, yo recuerdo que tú generosamente me acompañaste para enseñarme algún recorrido Art Nouveau en el centro de Lima. Me acuerdo que partimos de la Plaza de Armas, tomamos el Jirón de la Unión, fuimos caminando, viendo algunas de las casonas, algunas muy abandonadas realmente, y otras que sí estaban puestas en valor, como por ejemplo el famoso café que había, ¿no? El Palais Concert, estuvo en su momento abandonado, pero ahora ha sido restaurado ya por una casa comercial. En algún momento doblamos por el Jirón Huancavelica y nos fuimos hacia el Teatro Municipal, me parece, y ahí me contaste la historia de una casa que está en diagonal a la puerta principal del Teatro Municipal, que si no me equivoco es la Casa Fernandini, que tiene como detalle el primer ascensor que llegó a Lima. Sobre eso quiero que nos cuentes un poco. Después volvimos al Jirón de la Unión, llegamos a la Plaza San Martín, allí cerca a la espalda hay más construcciones Art Nouveau, y el siguiente escenario sería desde esa plaza hacia la Plaza Bolognesi, entiendo, y en el Paseo Colón, ¿no? Ahí estarían
el conjunto de expresiones del Art Nouveau en Lima de principios del siglo XX. Cuéntanos un poco, escogí esta foto para ponerla de fondo. Esa es una construcción de Art Nouveau. Explícanos un poco qué características tenía. Mira, cuando se hizo el estudio del Art Nouveau de la ciudad de Lima, que lo hice en el año 2014-2015, por ahí hice el estudio que se sometió al Comité Científico de Barcelona para el ingreso de la ciudad en la ruta europea del Art Nouveau, se llegó a la conclusión de que en Lima, como en otras ciudades a nivel mundial, se generan ejes de distribución del Art Nouveau. No vamos a intentar encontrar, o sea, sería absurdo pensar que vas a encontrar edificaciones de la alta burguesía en barriadas obreras. Eso, evidentemente, pues no es normal, no es lógico tampoco. Entonces, en lo que es Lima, vas a encontrar tres ejes. Un eje va a ser el eje central, que es un eje más o menos comercial, que es el que tú me estás diciendo, es el Jirón de la Unión, lo que tienes detrás, y es un eje donde prima el elemento comercial. Por ejemplo, de ahí tiene la Casa Curret, que es quizás la primera representación de la arquitectura Art Nouveau de la ciudad, y al lado tienes otra, también Art Nouveau, contigua a ella. Eso no significa que el Jirón de la Unión sea uniforme y que todas sean Art Nouveau, sino que se intercalan estilos en función de la época de construcción. Ese sería el primer eje. Dentro de ese eje, como bien has dicho, giramos hacia el Teatro Municipal para ver quizá la mejor representación, quizá no y sin quizá, es la mejor representación del Art Nouveau de la ciudad de Lima, la vas a tener en la Casa Fernandini. La Casa Fernandini, que es una casona de quizá la persona más rica del Perú en ese momento, en esa época, si no la más importante, una de las más importantes a nivel económico, vas a encontrar todo lo que es un compendio del Art Nouveau europeo. Vas a tener influencias españolas, vas a tener influencias francesas, vas a tener influencias belgas, vas a tener influencias alemanas. Hay un conjunto de elementos que están fusionados dentro de la casa, porque el Art Nouveau es un arte totalmente libre. Y al tener esa libertad, han cogido lo mejor de cada una de las tendencias Nouveau de Europa y los han fusionado en una casa, empezando por el propio arquitecto, que era Saúd, que era un francés, y quizá el arquitecto más representativo de la tendencia en el Perú, sí, quizá el más representativo de la tendencia. Saúd hizo, por ejemplo, el Teatro Colón, que luego fue reformado, pero inicialmente en el diseño, que hay fotografías, se puede ver, el diseño es totalmente Nouveau, es un elemento Nouveau. Si llegamos al final del Jirón de la Unión, vamos a encontrar en la Plaza San Martín, que fue remodelada en época del Centenario, un tipo de edificaciones Art Nouveau ya tardío, pero muy, muy importante en los aledaños a la plaza. Ese formaría el primer eje. El segundo eje sería la Colmena y el Paseo de este estilo, mezclado con el otro estilo de la élite de la élite económica, que era el clasicismo francés. Entonces van intercalando uno y otro, porque el Art Nouveau llegó muy tempranamente, mientras que el clasicismo francés, que es anterior, llegó muy tardíamente. Entonces esa interacción existe. Y hay un tercer recorrido, por así decirlo, un tercer eje, que corresponde a las casas de veraneo de estas familias, que están fundamentalmente en Barranco y en el Callao. Y eso sería en compendio lo que es el Art Nouveau que se estudió y se remitió al Comité Científico de la Universidad de Barcelona. Entonces, discúlpame, Diego, entonces tendríamos, para quienes quieran visitarlo después de ver este video, cuando se pueda, ahora que estamos en posibilidad la pandemia del coronavirus, yo creo que ha traído también beneficios. Y uno de los beneficios es que hemos empezado a apreciar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que la interacción virtual con los museos va a ser muy interesante para después, cuando podamos ya tener una convivencia sin tanto aislamiento.
Entonces, podrían recorrer desde la Plaza de Armas, el Jirón de la Unión, pueden ir hasta el Teatro Municipal, mirar la Casa Fernandini, luego de allí regresar, seguir hasta la Plaza San Martín, desde la Plaza San Martín ir por la Colmena hasta la otra plaza, hasta la Plaza Bolognesi, entiendo, ¿no? Y de ahí el tercer eje sería el eje de Barranco, de las casas de veraneo. Era la zona de descanso, digamos, de los nuevos ricos. A propósito de esto, recuerdo que unos detalles que me parecieron muy curiosos. Este era un arte, una expresión de arte rebelde, ¿verdad? Que también intentaba romper los estereotipos de la época, ¿no? Y había que diferenciarse. Entonces yo, cuando hicimos ese recorrido, me acuerdo, te pregunté que había unos escudos donde se ponía el escudo de la familia del rico, del que tenía, digamos, normalmente ya una posición. Pero el nuevo rico no tenía un apellido, no tenía un escudo, y entonces muchos de esos escudos estaban sin nombre, ¿no? Y otra característica que me pareció interesante es que había, por decir, a mano izquierda de la vivienda un estilo y a mano derecha otro. No era uniforme, ¿no? Esas cosas llamaban mucho la atención. Mira, primero dos apuntes antes de que se me vaya la idea. Cuando dices que cuando pase la pandemia o la situación actual de salud vamos a poder realizar los recorridos, yo invitaría a que lo hiciéramos ya. No hace falta salir a la calle, puedes hacer un recorrido virtual, lo puedes ver desde tu casa. Simple y llanamente tienes que coger el Google Maps, meter el muñequito y deambular por las calles, y lo puedes ver. Lo que tú dices del elemento de asimetría en el Art Nouveau es una constante. O sea, no vas a encontrar nada que esté seriado porque el Art Nouveau huye de la producción en cadena, huye de la asimetría. Busca llamar la atención del espectador en base a el diseño, al desperdicio del espacio. Es una idea que parece poco rentable, pero si tú te fijas en la casa que tiene detrás y ves para que se pueda ver completamente. Claro, y ves el letrero que tienes ahí de la Casa Curret, se desperdician, se sacrifica mucho espacio. Por ejemplo, tienes los balcones de arriba que sacrifican ese espacio para determinados públicos. Por ejemplo, ahí no pueden subir niños porque se pueden caer por el agujero. ¿Vale? Claro. Pero ese sacrificio de espacio no es un derroche, porque ¿cuánto se hubieran gastado en publicidad? La Casa Curret, ¿cuánto tiempo lleva cerrada? ¿Y cuánta gente sigue hablando de esa Casa Curret? Luego el anuncio y la publicidad que genera ese diseño todavía está vigente aún en la actualidad, y yo creo que, digamos, es más exitoso que el anuncio de la Coca-Cola, porque sigue el negocio cerrado y siguen hablando de él. Entonces esto es un concepto que la burguesía lo tiene muy claro, muy claro. Ellos son negociantes. Entonces pierden espacio, hacen formas exageradas, curvas asimétricas, elementos que parece que desperdician, pero en realidad recuperan en base a prestigio y en base a publicidad. Todo el negocio funciona en base a publicidad. Si hacemos un recorrido Art Nouveau, lo interesante del Art Nouveau es que como no hay dos que sean iguales, pues evidentemente siempre te va a llamar la atención. Si lo hacemos en base a clasicismos, como está todo regulado, pues el modelo se va a ir repitiendo. No exactamente igual, pero muy parecido uno de otro. Con lo cual, esa novedad se pierde y al final se agota por repetición. En el Art Nouveau no sucede eso. Con respecto a los escudos, para poner un escudo nobiliario, pues tienes que ser noble. Y esta gente son burgueses. Pero no los del Art Nouveau. Los representantes de la burguesía inicial de la República también son burgueses, normalmente. Y esos heráldicas se dejan en espacios vacíos. No ponen escudos porque no lo tienen. Así de claro. En el Art Nouveau se da un paso, y es rellenar ese espacio para la heráldica con lo que se llama una heráldica sustitutiva o falsa heráldica. Y lo que hacen es poner las iniciales, rellenarlas de temas florales o vegetales para todavía causar más impacto sobre el espectador.
Y sobre los vecinos, que eran los Claro, nobles claro, de la época. evidentemente, evidentemente, evidentemente. Están de alguna manera democratizando ese sector, aunque realmente estamos hablando de la élite burguesa. No estamos hablando, no podemos pensar que la clase media va a tener acceso a ese tipo de mansiones. Sería impensable. Luego, otra cosa que utilizan es el recurso de los últimos avances, porque ellos quieren dar una idea de maquinismo, progreso, digamos, industrialización, en la cual están basados sus propios negocios. Por eso de ahí vienen las representaciones continuamente sobre Mercurio, alusiones a Mercurio, que es el dios del comercio, alusiones a Minerva, que es la diosa de la industria. Ese tipo de representaciones están unidas a otro, digamos, elemento que es la idea de cambio, de metamorfosis. Son la nueva burguesía, la burguesía potente que quiere ascender. Entonces, alusiones como mariposas, camaleones, todo lo que cambie, todo lo que sea metamorfosis va a ser representado. Hablemos, Diego, ahora de tu última investigación. Nuestro cementerio, el Presbítero Maestro, que por cierto tiene una estación de la línea 1 del metro que va directamente, entiendo, al museo, y fue especialmente diseñada para que tengamos ese valor añadido. Resulta que es un destino turístico para este tipo de demanda de patrimonio histórico y artístico, muy importante, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor, Diego. Sí, mira, en la última tesis que hice, en la tesis magisterial, me centré sobre el cementerio Presbítero Maestro, no solamente en el tema de Art Nouveau, sino hice todo un estudio de lo que es la museología del cementerio, las condiciones museológicas, el elemento en sí. Hice todo un estudio de públicos y hice digamos, también un sondeo o un muestreo de las estilísticas que tiene, y entre ellas, por supuesto, el Art Nouveau. Centrándonos sobre el tema del Art Nouveau, tenemos que decir que la generación del museo y la utilización del transporte público, como mencionaba, que llega directamente a la puerta del museo, o sea, un 75% aproximadamente, según el estudio, llegan al Presbítero Maestro en partes iguales, o bien en bus o bien en el metropolitano, o sea, en el tren. Eso es el 75% de las entradas. El resto, hay un 5, un 10%, no recuerdo muy bien, que llega andando. Luego es gente del barrio. Y el resto llega en taxi o en vehículo particular. Pero ya estamos indicando que la afluencia de públicos es una afluencia de públicos generalmente de públicos locales. Y eso es porque no se ha puesto en valor en el exterior determinados circuitos que son a nivel global, como por ejemplo la ruta europea de Art Nouveau. En el estudio de Art Nouveau se llega a la conclusión de que igual que compiten entre las mansiones, compiten también entre las tumbas. Así. Y esa, claro, tanto compiten en vida como en muerte. Como en muerte. Y tienen principales familias, amplias representaciones. Pero eso no solo sucede en el cementerio Presbítero Maestro. En el cementerio británico del Callao tienes una amplísima representación de Art Nouveau. También. Incluso la primera manifestación de Art Nouveau de la ciudad de Lima, que yo inicialmente feché en 1904, que está en el presbítero, no en la ciudad, sino en el propio cementerio, se ha quedado atrás porque he descubierto una de 1901, en el británico, en el cementerio del Callao. Entonces, esta competencia hace de que haya una diversidad en las propias tumbas Art Nouveau del cementerio, que además está enriquecida porque el cementerio en sí, como unidad, no solo tiene Art Nouveau, tiene montones de estilos. Prácticamente tú puedes dar toda una clase de historia del arte pasando por todos los historicismos que hay en el cementerio. Y eso, al final, es un reflejo de lo que es la sociedad republicana desde el inicio del cementerio. Ya sabemos que el cementerio se inicia en el final del periodo virreinal, pero realmente cuando empieza a funcionar de verdad
es con el decreto de prohibición de inhumación del año 21. Ya estamos hablando de 1821, estamos hablando justo del nacimiento de la República. El decreto lo hace San Martín. Entonces, es todo un elenco patrimonial que nos refleja nuestra propia identidad republicana, que es muy importante cara al 2021, al bicentenario de la República, porque conociendo nuestro patrimonio podemos conocer nuestra propia identidad. Y el Art Nouveau es la parte central, digamos, una de las partes centrales de la identidad republicana, que coincide con el centenario de la República. Entonces también podríamos poner en valor primero estas casonas. Entiendo que el presbítero, ahora nos dices el cementerio también británico del Callao, también podrían formar parte de su propio circuito, ¿no? Y, digamos, marketear, ¿no?, en escenarios internacionales que precisamente tienen turistas que buscan este tipo de destino, como la ruta europea del Art Nouveau, y que eso podría incluso darnos unos ingresos por divisas que permitan una mayor restauración y puesta en valor de este patrimonio, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero además sobre el presbítero se conjugan varios aspectos positivos que no nos hemos dado cuenta. El primero es que estamos hablando del primer cementerio de Sudamérica. Ese es el primero. Luego, si es el más antiguo, es el que mayor representación de estilística tiene. Eso para empezar. Segundo, forma parte del patrimonio de la humanidad dentro de la declaratoria de patrimonio de la humanidad del casco histórico de Lima. También está ahí, estamos metidos ahí. Y tercero, hemos visto que la digitalización del cementerio es una digitalización media. Si la comparamos con la digitalización que hay en Europa, estamos muy por encima de lo que se ha digitalizado en Europa. Con lo cual, el estudio del cementerio no solamente se puede hacer desde Lima, sino también desde Europa, o desde América, o desde Norteamérica, o desde Asia. O sea, estamos hablando de un elemento que se puede conocer en origen del flujo turístico. Si a eso le sumamos las rutas internacionales como la del Art Nouveau, a la cual Lima ya pertenece, y a otras como es la ruta de cementerios singulares, podríamos tener la conjunción perfecta para, yo no digo que haya una revolución turística, pero sí dar sostenibilidad y complementariedad a lo que es el factor turístico. Porque según el estudio que hicimos, es lamentable que el cementerio solo tenga un 3% de asistencia de público foráneo. El resto, el 97%, son públicos locales. Eso quiere decir que no hay difusión, porque si no... No solamente que no hay difusión, Enrique, lo que estamos hablando es que no hay sostenibilidad, porque la sostenibilidad no te la van a dar los públicos locales, que está muy bien que los haya, pero la sostenibilidad te la va a dar normalmente el público internacional, que va a ser el que no solamente te consuma el cementerio, por así decirlo, ese producto, te va a consumir en hoteles, te va a llenar la ciudad y te va a generar flujo económico en comercio, en restaurantes, en actividad. Pensar que está bien que se conozca el cementerio, es lógico que se tenga que conocer la propia identidad por el turismo local, pero ese no va a ir a ningún hotel ni va a consumir en ningún restaurante. Va a comer en su casa y va a dormir en su casa. Con lo cual, ¿cuál es el aporte económico? No solo para el cementerio, sino para la ciudad. O sea, pues, deberíamos de utilizar eso como un elemento de desarrollo local. Yo creo que en parte, Diego, no sé si estás de acuerdo conmigo, todas estas carencias que vemos en la ciudad de Lima, vamos a hablar de Lima y el Callao, se deben en parte a que Lima y Callao son ciudades donde obligadamente vienen los turistas extranjeros. Es decir, no vienen pensando en quedarse en Lima, sino para pasar una noche en Lima e ir a Machu Picchu, etc. Entonces, creo que Gastón y los cocineros han hecho algo ya por cambiar esa condición. Sí. Ya viene gente a comer en Lima, ¿no? Pero quizás deberíamos agregar que venga gente a visitar sus museos, a visitar sus casonas Art Nouveau, a visitar sus cementerios, como un elemento, digamos, adicional y para un público especial, porque hay público para todo en el mundo, ¿verdad? Ya, pero es que el problema de verdad es que no se está vendiendo el producto en origen. Se tiene a Lima como una ciudad de tránsito.
y además de tránsito obligado. Si juntamos los elementos de que Lima tiene la entrada al Perú a través del aeropuerto y del puerto del Callao, si le añadimos que tiene toda la infraestructura hotelera necesaria para mantener ese flujo, el problema entonces es que no tenemos patrimonio, y eso es un absurdo. Eso sería intentar tapar el sol con un dedo. Tenemos quizá una de las mayores ciudades patrimoniales de América, si no la mayor, una de las mayores. Y evidentemente, ¿qué productos se venden en los turoperadores? ¿Se vende la Lima barroca? No. ¿Se vende el cementerio? No. ¿Qué es lo que se vende? Pues tenemos ahí, queridos amigos, una tarea pendiente, y también las nuevas autoridades, tanto a nivel nacional como municipal, tienen que enfocarse también, y también subrayado, en la cultura. Porque la cultura no es solamente mirar el pasado, es también ver, como tú decías, Diego, nuestra identidad, y a partir de eso elevar nuestra autoestima, y también generar ingresos de sostenibilidad, y elevar también el nivel de conocimiento de su propia realidad de quienes vivimos aquí. Diego, te agradezco mucho por la entrevista, muy rica, muy aleccionadora, muy motivadora, y yo espero que podamos tener en otra oportunidad una conversación también sobre tantos otros temas que tú manejas. Nos quedamos con esa recomendación. Ya esperemos que llegue la vacuna y ya podemos, ojalá sea pronto, caminar sin tanto distanciamiento como solemos hacer, y ya aprovechemos estas horas que tenemos en casa para aprender. Y una forma puede ser usar el celular o la computadora para entrar en una ruta virtual, tanto a las casonas por el Jirón de la Unión, o al cementerio británico del Callao, o al cementerio Presbítero Maestro. Muchas gracias, Diego, por tu generosa participación. A ti, Enrique. Un saludo. Gracias.